En conflicto entre el capitalismo y el comunismo como resultado del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el Muro de Berlín sirvió como símbolo físico de la división ideológica del mundo. La enorme barrera de hormigón se erigió en la frontera entre Berlín Este y Berlín Oeste, el epicentro de la llamada Guerra Fría. Según Frederick Taylor, autor de El Muro de Berlín, en su obra detalla la separación de la capital alemana. La construcción del muro tomó por sorpresa a los habitantes, quienes amanecieron un día sin poder cruzar las fronteras de la ciudad. Bienvenidos a nuestro canal. En este video te contaremos la historia detrás del gran muro que hizo temblar a miles ante su aparición de la noche a la mañana, dividiendo un país en dos y marcando el inicio de los años más oscuros en la historia alemana. Quédate para conocer todos los detalles y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. La decisión de separar físicamente la capital alemana provino del gobierno de la antigua Unión Soviética, junto con Alemania Oriental. En ese momento los países estaban gobernados por Nikita Khrushchev y Walter Ulbricht, respectivamente. La operación de construcción del muro se conoció como Operación Rosa y se llevó a cabo en secreto para evitar el pánico y los malentendidos con las naciones occidentales. La estructura de hormigón comenzó a ser levantada por los soviéticos en la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1961. La población de la capital alemana amaneció a los aproximadamente 112 kilómetros de la frontera rodeada de hormigón y alambre de púas. Su construcción comenzó en 1961 y llegó a medir 156,4 kilómetros, atravesando y rodeando a la ciudad. Durante 28 años el telón de acero dividió al país y simbólicamente al mundo. Al menos 140 personas murieron en intentos de fuga y otras 5.075 lograron escapar. El objetivo era evitar la fuga de ciudadanos de la Alemania comunista, algo que siguió ocurriendo aunque con costos humanos cada vez mayores. El muro se comenzó a construir el 13 de agosto de 1961, apenas 2 meses después de que el jefe de Estado de la Alemania comunista, Walter Ulbricht, asegurara que nadie tiene la intención de construir un muro. En 1949, las dos nuevas Alemanias habían sido oficialmente fundadas. La Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza y convulsionada por las huelgas en respuesta a sus nuevos sistemas políticos y económicos. La fuga de cerebros y la escasez de mano de obra que resultó hizo que la RDA cerrara su frontera con Alemania Occidental en 1952 y que fuese mucho más difícil para las personas cruzar de la Europa comunista a la libre. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, cuando los berlineses dormían, la RDA comenzó a construir cercos y barreras para sellar las entradas desde Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad. El movimiento nocturno sorprendió a los alemanes de ambos lados de la nueva frontera. A medida que los soldados de la RDA patrullaban la línea divisoria y los trabajadores comenzaban a construir un muro de hormigón, los funcionarios diplomáticos y los militares de ambos lados se involucraron en una serie de tensos enfrentamientos. El muro tenía 2 paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una franja de muerte, que finalizaba con corridas de perros de ataque, minas, alambres de púa y varios obstáculos diseñados para prevenir el escape. Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar a matar si veían a un fugitivo. Con el transcurso de los años, el muro se convirtió en un símbolo macabro de la Guerra Fría. Para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados de la situación. Organizaron una serie de manifestaciones masivas demandando democracia. Mientras tanto, el bloque soviético estaba desestabilizado por los problemas económicos y las reformas políticas. En noviembre de 1989 se rumoraba que el cambio era inevitable en la Alemania del Este. Un mes antes de la manifestación, el 7 de octubre, los actores del Deutsches Theater en Berlín Oriental, una institución conocida por ampliar los límites del arte bajo el régimen comunista, se reunieron para tomar una copa. No fue una reunión feliz. Ese día, durante una manifestación en Dresde que coincidió con el 40 aniversario de la fundación del Estado comunista, los oficiales de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, habían maltratado a los manifestantes. Una simple pero arrebatadora idea se hizo eco en todo el grupo. Una manifestación sancionada por el Estado en el centro de Berlín Este para debatir el contexto de la Constitución del Estado, que técnicamente garantizaba a los ciudadanos el derecho a protestar y a expresarse libremente. Para sorpresa del grupo, el debilitado Estado aprobó la solicitud el 1 de noviembre. Más de 20 artistas, novelistas, actores y académicos se registraron para hablar en un podio improvisado y en un escenario montado sobre un camión estacionado en Alexanderplatz. Los
berlineses orientales y los alemanes de todo el país vibraban ante la perspectiva de una protesta aprobada por el Estado. La gente inundó las calles con pancartas. Las compañías de teatro de toda la ciudad aprovecharon la oportunidad para realizar sátiras cargadas de contenido político. Los ciudadanos daban en masa la espalda a ese estado en bancarrota política y económica. Semana tras semana en Leipzig, miles de personas exigieron el derecho a viajar sin restricciones y a expresarse libremente. Incluso Erich Honecker, quien era el hombre más poderoso de Alemania del Este en esa época, renunció a su cargo como secretario general del Partido Comunista en octubre de 1989 para apaciguar la ira de la población. Entonces todo llegó a un punto crítico el 4 de noviembre en Berlín Oriental. Motivados por una sociedad empoderada, una camarilla de actores de teatro y cine organizó una manifestación en Alexanderplatz, el centro de la capital de la Alemania Oriental, para expresar sus inquietudes. De hecho, 5 días después, el gobierno de Alemania Oriental cedió a las demandas de los manifestantes y permitió a los ciudadanos salir libremente del país, una medida que provocó la demolición del muro de Berlín. Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron de nuevo el centro de Leipzig. Las protestas pronto se extendieron por toda Alemania Oriental. El 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifestaron en Alexanderplatz, Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática. Esta fue una de las movilizaciones más importantes en la RDA por su capacidad de congregación. El 9 de octubre de 1989, una multitud de alrededor de 70.000 personas se manifestó pacíficamente en el centro de Leipzig, exigiendo libertad de paso. Estas personas se atrevieron a pasar por primera vez por la temida sede de la Stasi, la policía secreta de la República Democrática Alemana, cantando "Somos el pueblo". Finalmente, el 9 de noviembre, un militar de alta graduación anunció que se darían pases para cruzar hacia la República Federal de Alemania. La gente puede ir, no hay problema, declaró. Un periodista le preguntó, ¿a partir de cuándo, señor? Cuya respuesta fue, a partir de ahora. En poco menos de 2 horas, una multitud se volcó hacia el muro. Los guardias se vieron superados por el entusiasmo, por lo que simplemente no hicieron nada. Mientras los berlineses orientales se hacían paso, decenas de miles de berlineses occidentales desbordaban de emoción y celebración. A medida que celebraban con champán, música y lágrimas, los berlineses comenzaron a destruir el muro con mazos y cinceles. Menos de un mes después, la RDA colapsó completamente y en 1990 Alemania se reunificó. La Unión Soviética hizo lo propio y hoy en día la caída del muro de Berlín es vista como un símbolo del final de la Guerra Fría. En la actualidad, una doble hilera de adoquines marca el lugar donde una vez estuvo el muro. Un año más tarde, el 12 de septiembre de 1990, se firmó en Moscú el Tratado 2+4, llamado así por los grupos de países firmantes. El 1 de octubre de 1990, las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial renunciaron en una declaración conjunta en Nueva York a sus derechos en relación con Alemania, devolviéndole así a Alemania su plena soberanía. El Tratado 2+4 entró en vigor el 15 de marzo de 1991. Fue el equivalente de derecho internacional al Tratado de Unificación entre la República Federal y la RDA. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los últimos tiempos. Marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Tras sus escombros, una nueva Europa surgiría y tras ella un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal para conocer nueva información curiosa como esta junto a nosotros.